San Vicente Mártir. Perfil biográfico e histórico del protomártir hispano. Vicente, conocido en la hagiografía como Vicente de Huesca o de Zaragoza, nació en la segunda mitad del siglo III, probablemente en la ciudad de Osca, la actual Huesca, en el seno de una familia de rango consular. Sus padres, Eutiquio y Enola, eran cristianos, lo que sitúa su nacimiento en un contexto de progresiva penetración del cristianismo en las élites hispano-romanas. Su formación eclesiástica tuvo lugar en César Augusta, la actual Zaragoza, bajo la tutela del obispo Valero, quien le ordenó diácono a la edad de 22 años. Debido a una dificultad en el habla del obispo, descrita a menudo como tartamudez, Vicente asumió de hecho el ministerio de la predicación, convirtiéndose en la voz pública de la diócesis. El ministerio de Vicente se desarrolló inicialmente durante un periodo de relativa paz para la Iglesia, tras la reorganización del imperio llevada a cabo por Diocleciano en el año 284. Sin embargo, esta situación cambió drásticamente a comienzos del siglo IV, cuando los emperadores Diocleciano y Maximiano decretaron una dura persecución con el objetivo de erradicar la religión cristiana y restaurar el culto imperial. Para ejecutar estos edictos en Hispania, fue enviado el prefecto Publio Daciano, quien, tras pasar por Gerona y Barcelona, llegó a Zaragoza. El proceso judicial y el traslado a Valencia. En el año 303, Daciano ordenó el arresto del obispo Valero y del diácono Vicente en Zaragoza. En lugar de ejecutarlos allí mismo, el prefecto decidió trasladarlos a Valentia, la actual Valencia, colonia romana donde residía la autoridad judicial, con el objetivo de quebrantar su resistencia mediante un viaje deliberadamente extenuante. Fueron conducidos a pie, encadenados y sometidos a privaciones. Según la tradición, antes de entrar en la ciudad, pasaron la noche en una posada, donde Vicente fue atado a una columna, vestigio que se venera hoy en la parroquia de Santa Mónica. El juicio en Valencia se convirtió en un enfrentamiento dialéctico y teológico. Valero fue condenado al destierro, una pena que solía reservarse a personas de estatus noble o de edad avanzada, mientras que la severidad del castigo recayó sobre el joven diácono, que había desafiado verbalmente la autoridad del prefecto y rechazado la apostasía. El martirio. La narración del suplicio de Vicente se conserva principalmente en las actas de su martirio, la llamada Pasio, y en el Peristefanón del poeta hispanolatino Aurelio Prudencio Clemente, del siglo IV. El proceso de tortura, llevado a cabo en el año 304, siguió una progresiva escalada de brutalidad destinada a obtener su abjuración pública. En primer lugar, Vicente fue sometido al eculeo, o potro, donde sus miembros fueron dislocados y su cuerpo desgarrado con garfios de hierro, las llamadas uñas metálicas, hasta dejar al descubierto las entrañas. Posteriormente fue colocado sobre un lecho de hierro incandescente, una especie de parrilla, mientras se le aplicaban láminas de metal al rojo vivo y se frotaba sal en sus heridas para avivar el dolor. Finalmente fue arrojado a una mazmorra oscura, cuyo suelo estaba cubierto de fragmentos de cerámica cortante, los llamados tiestos, para impedirle cualquier descanso. Según las crónicas hagiográficas, Vicente mantuvo una serenidad inquebrantable durante todos estos tormentos, lo que fue interpretado como una victoria espiritual sobre la violencia del poder imperial. Falleció el 22 de enero de 304, después de ser trasladado a un lecho blando por orden de un daciano, desconcertado por la resistencia del mártir, lo que impidió que muriera durante la tortura activa. Tradición y hagiografía posterior a su muerte. La tradición vicentina continúa tras su muerte histórica y se centra en los intentos de la autoridad romana por hacer desaparecer el cadáver y evitar su veneración. El cuerpo fue arrojado a un muladar para que lo devoraran las bestias,
pero, según el relato, fue protegido milagrosamente por un cuervo que ahuyentó a un lobo. Ante este fracaso, Daciano ordenó coser el cuerpo en un odre, atarle una rueda de molino al cuello y arrojarlo al mar. No obstante, el cadáver fue devuelto a la orilla en una playa cercana a Cuyera, donde fue recogido por una cristiana llamada Ionicia y sepultado en secreto. Culto, reliquias y repercusión histórica. Tras el edicto de Milán del año 313, el cuerpo fue trasladado a una basílica sepulcral a las afueras de Valencia, conocida como San Vicente de la Roqueta, que se convirtió en el principal centro de la cristiandad valentina y mozárabe. San Vicente llegó a ser uno de los mártires más célebres de la Iglesia de Occidente, comparable a San Lorenzo en Roma y a San Esteban en Oriente. La historia de sus reliquias es compleja y ha sido objeto de debate historiográfico. Existen diversas teorías sobre su paradero tras la invasión musulmana. Una tradición sostiene que las reliquias fueron trasladadas al Algarve, al actual Cabo de San Vicente, y posteriormente, en el año 1173, a Lisboa, donde el santo es patrón de la ciudad y de la diócesis. Otra hipótesis sugiere que fueron llevadas a Castres, en Francia, para protegerlas, teoría apoyada por inscripciones en tapices históricos y por la antigua devoción existente en esa localidad. En la Catedral de Valencia, por su parte, se venera una reliquia del brazo izquierdo del santo, autentificada por estudios forenses y donada por el italiano Pietro Zampieri, natural de Vigonovo, Venecia, quien era el último poseedor de esa reliquia, y la regaló, junto con el relicario que la contiene, a la catedral. Puedes torturar este cuerpo, que es de barro, pero nunca podrás someter mi alma, que es libre y pertenece solo a Dios. Cuanto más cruel seas conmigo, más gloria me preparas. Tus tormentos no son sino el camino hacia mi corona. Vicente venció en aquel que venció al mundo. En sus tormentos se veía al hombre sufrir, pero se sentía a Dios triunfar.